Bueno, bon dia, molt bon dia. Benvinguts en aquest webinar que ja sabeu que fem cada trimestre per explicar què està passant en el sector immobiliari a Catalunya. Aquest és un webinar que sabeu que ens agrada especialment per diversos motius. Primer, perquè donem dades del que és el sector i què és el que ha passat, però també parlem de coses interessants que ens poden passar en un futur i sobretot en temes d'economia. Em permetreu que ara canviï el castellà perquè tenim el Luis Fabra, que sabeu que sempre està amb nosaltres, és de Saragossa i, per tant, em permetreu que ara en aquests moments canviï el castellà. Justo antes de que abriéramos el webinar a todo el mundo, estábamos entre nosotros teniendo una discusión importante de temas de economía, si realmente vamos a tener más inflación, no vamos a tener más inflación, qué va a pasar, ¿vale?, en este entorno en el que estamos. ¿Vale? Algunos nos alarmamos cuando vemos que en octubre hemos cerrado con un 5,4% de inflación. Hay números que nos están hablando y, como sabéis, siempre nos gusta que Vicens, que está aquí hoy con nosotros, hoy tenemos, como siempre, a Vicens Hernández, presidente de la asociación, a Gerard Duelo, presidente del Consejo General de Coapis de España y también del Colegio de Barcelona. Y tenemos a Luis Fabra, nuestro experto en datos, que es el CEO de Gamerin y además profesor de la Universidad de Zaragoza. Bienvenidos todos. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo que comentábamos es que estamos hablando precisamente de economía y nos gusta empezar este webinar siempre dando una pincelada de qué es lo que consideramos de economía. Y tenemos la suerte de que Vicens, nuestro presidente de la asociación, en esos temas está muy fuerte. Por lo tanto, Vicens, ¿qué nos puedes contar un poco de temas económicos? ¿Qué va a pasar con la inflación? Que ya habíamos avisado que subiría, ¿vale? ¿Y cómo ves este panorama económico? Vale, buenos días, buen día, Tutón, buenos días a todos. Si quieres, tengo preparada una exposición un poco amplia, no solo de inflación, que es un tema ahora muy candente y que preocupa mucho, pero si quieres, yo ya os explico un poquito cómo veo mi visión en general de cómo está el panorama económico. Tengo que decir que vengo con mejores noticias de las que venía unos trimestres atrás, ¿no? Mirad, sé que normalmente hablar de economía es un poco complicado porque es la parte más aburrida, seré rápido, intentaré no extenderme demasiado, pero mirad, a nivel global, a lo largo del presente año, estamos viviendo un rebote coyuntural, yo prefiero llamarlo rebote más que una recuperación en sí misma. Sí que es cierto que a medida que avanzan los meses, este rebote se está consolidando y ya podemos asomar la cabeza hacia una recuperación del ciclo económico. Esto no quita que sigamos con algunos riesgos en el horizonte, entre los que destacaría pues, la posibilidad de que las autoridades monetarias no estén acertadas en sus últimas decisiones de carácter estratégico, que como bien sabéis tiene un gran impacto en los tipos de interés y por lo tanto una redundancia en la evolución del sector inmobiliario. Y el otro punto importante, como bien decías, Ana, es el repunte de la inflación. Mirad, en el primer caso, creo que solo reducirán estímulos de forma extremadamente progresiva y en caso de que el ciclo económico continúe siendo expansivo, siendo el foco de atención sobre todo el empleo. Pues como sabéis, el Banco Central Europeo siempre su foco era la inflación y ahora yo creo que ha hecho un cambio estratégico muy bueno a mirar otros variables y una de ellas el empleo. Además, en mi opinión, yo no creo que tomen decisiones de manera proactiva, sino más bien de una manera reactiva a tenor a cómo evolucionen las circunstancias a las que se vayan encontrando. En política monetaria en general es mejor llegar un poco tarde que adelantarse y cometer entrar en la probabilidad de equivocarte. En el caso del repunte de la inflación hay indicios, empiezan a haber síntomas para pensar que este repunte de inflación del que ya alertamos hace unos meses en este preciso webinar, que parece que sea transitorio. Mira, la inflación americana en agosto remitió muy poco, muy poquito, pero lo suficiente para ser algo esperanzador. Sobre todo porque dentro de la tasa de inflación hay que mirar la tasa subyacente, la inflación subyacente. Esto es lo que marca un poco la tendencia a largo plazo. Pues en este caso, la tasa subyacente de la economía americana en agosto retrocedió 3 décimas de golpe, hasta el 4%, que sigue siendo alta, pero que demuestra que la Fed, la autoridad monetaria de los Estados Unidos, tenía razón. En el caso de Europa,
La inflación europea sigue al alza a niveles por encima del 3%, pero la postura del Banco Central Europeo es la misma que la FED. Entonces, que ambas instituciones de momento estén acertando en sus políticas y previsiones les otorga una cierta credibilidad y, por ende, tranquilidad en los mercados. Si con una inflación más estabilizada la FED se muestra más optimista con respecto a la actividad económica, entonces ejecutará esta reducción de su programa de estímulos que tenía, la compra de activos, de manera progresiva y controlada mucho antes de tiempo. La tenía previsto comenzar en diciembre, pues la comenzaría pues, seguramente ahora ya, en noviembre. Y esto ayudará a que el mercado vaya asumiendo estos movimientos con mucha más tranquilidad. Y por lo tanto esto llevaría, si empieza ahora en diciembre, a acabar de ejecutar su plan, porque lógicamente es un plan progresivo, no se hace todo de golpe, a finales del año que viene, y esto provocará una subida de tipos un año después. ¿Vale? Por lo tanto, estaríamos hablando de una reacción de los tipos de interés en un medio plazo tirando a largo. Sí que es verdad que si el mercado de bonos sobrereacciona, pues sí que cabe la posibilidad que ralentizarán o incluso detendrán el proceso. En Europa, el Banco Central Europeo irá más despacio. El PIB, el Producto Interior Bruto a nivel europeo, vuelve a la senda del crecimiento tras, creo que son 5 trimestres de recortes. Y la hipótesis de trabajo del Banco Central Europeo es que la economía seguirá los ritmos de consolidación, pero también es cierto que es consciente que la evolución de la pandemia condiciona este fortalecimiento y que unas condiciones ultralaxas siguen siendo esenciales para culminar este proceso, digamos, de recuperación. Por lo tanto, de momento es difícil pensar en que vayan a reducir los estímulos, por lo que vamos a seguir teniendo estabilidad en la actual política de tipos de interés. Sea como sea, el ciclo económico actual gana tracción y fiabilidad, por lo que en mi opinión es altamente probable que en las circunstancias actuales que estamos viviendo se extienda en el tiempo. La verdad es que afortunadamente los gobiernos cada vez ejercen menos tutela sobre la economía, siendo reemplazados por los bancos centrales, cuya prioridad, como decía antes, ha dejado ser el control estricto de la inflación, sobre todo el Banco Central Europeo. La FED tenía más apertura de miras para poner más foco en el crecimiento económico y, como comentaba anteriormente, en el empleo. Este cambio de paradigma no solo es estructural, sino que además, que lo es, pero que además genera mucha confianza en los mercados. En el caso de España, y aquí ya nos centramos más al mercado que nos interesa a nivel profesional por nuestra propia actividad, los buenos resultados del segundo trimestre deben suponer pues, bueno, una especie de punto de inflexión, ya que pone de manifiesto el impulso de la demanda interna liderada por la recuperación del consumo privado. También el sector exterior está mejorando mucho su contribución al PIB, y algo que no era positivo desde finales del 2019. Entonces, aunque partimos de una base negativa, no hay que olvidar que partimos de una base negativa debido sobre todo al alto endeudamiento del sector público y al endeudamiento del sector privado, que estaba muy desapalancado y por culpa del COVID se ha tenido que volver a endeudar, ¿no? Todos conocemos empresas pues, que han tenido que recurrir al ICO. Pues a pesar de esto y los riesgos inflacionistas del que padece la economía mundial, sí que es verdad que las estimaciones de crecimiento económico en la economía española vuelven a la senda un poco positiva, hacer pronósticos con una tendencia mucho más positiva. Y en mi opinión, este cierto optimismo se debe a dos factores fundamentales. Por un lado, las expectativas de recuperación del consumo privado, ya que la aceleración de la vacunación y la recuperación del empleo deben favorecer pues una mayor contracción de la tasa de ahorro desde los niveles del 2020, que fueron excepcionalmente altas. Acordaros que el año pasado hablábamos del ahorro del miedo, ¿no? Cuando hay situaciones de crisis, la gente, las familias tienden a ahorrar más, aunque parezca una situación contradictoria. Y por otro lado, la inversión. El primer desembolso de los fondos de Next Generation ya se produjo en agosto por 9.000 millones de euros y los próximos deberán producirse tras el cumplimiento de ciertos hitos, que ya veremos si se cumplen o no, pero lo que está claro es que esto va a dar mucha vida a la economía y revitalizará la inversión del sector privado. Ahora bien, no todo es optimismo. Hay que tener en cuenta que la economía española cuenta con ciertos aspectos vulnerables para que este crecimiento se dé. Y para mí hay
4 puntos que hay que tener en cuenta y hay que vigilar, y seguramente cuando hagamos el próximo webinar el trimestre que viene repasaremos cómo ha ido, ¿no? Por un lado, la elevada tasa de paro, que a pesar de que ha mejorado en los últimos meses y de las estimaciones, se situaría todavía cercana al 14% que teníamos ya en el 2019. Después, como decíamos antes, un nivel de déficit público que no tiene visos de reducirse en los próximos años. Durante el periodo de 2014-2019, en muchos países, los países pues, un poquito más ortodoxos o un poquito más serios, lo que hicieron fue reducir el nivel de déficit público, con lo cual cuando llegó la pandemia tuvieron margen de maniobra para aumentar ese endeudamiento. España no lo hizo y por lo tanto tuvo que endeudarse ante una situación de un endeudamiento que ya era alto. En tercer lugar, para mí hay un riesgo adicional que no debemos dejar de lado, que es el alza del precio de las energías y materias primas, que esto todavía no se ha trasladado a los precios finales al consumidor. Pero es obvio que esta circunstancia lo que está haciendo es estrechar mucho los márgenes a las empresas, que tarde o temprano no van a tener más remedio que trasladar este sobrecoste al precio final. No hay que olvidar que ya han recibido un latigazo del aumento de las cotizaciones sociales, para variar, y dejo aquí la coletilla, sin contar con el propio sector empresarial, algo que nosotros ya conocemos desgraciadamente. Y aunque este aumento de las cotizaciones sociales no es un coste muy significativo, se suma al de la energía y de las materias primas que comentaba. Por lo tanto, esto es un factor de riesgo que no hay que dejar de pasar de largo. Si la inflación solo sube en España, porque esta situación solo se da en España y no en el resto de Europa, teniendo en cuenta que la política monetaria es única, podemos encontrarnos con unas tasas de inflación elevadas, más elevadas que la media europea, y una política monetaria que no va acorde con esto, porque en el resto de Europa no tienen este problema de crecimiento seguido de la inflación y, por lo tanto, esto lo que haría es acelerar todavía más el problema. Y el cuarto factor, que yo os comentaba que había un cuarto factor, es caer en el juego político de tomar decisiones basadas más en la ideología que en el pragmatismo y pensar sobre todo tomar decisiones ante problemas estructurales, tomar decisiones de tipo más coyuntural. Y esto es lo que estamos viendo y este es uno de los grandes riesgos que tenemos. Lo dejo para el último, pero es uno de los grandes riesgos que tenemos. Bien, ahora veremos con Luis qué ha pasado a nivel de precios en el sector inmobiliario. Hago una puntilla. Los precios, la verdad es que están sorprendiendo muy positivamente en lo que va de año. Y aunque existe una cierta sobrevaloración, y esto es un tema también a tener en cuenta, en los precios de la vivienda con respecto a los salarios, que esta muchas veces es un ratio que no se compara, ¿vale? Este gap, esta diferencia, esta sobrevaloración de precios respecto a los salarios está en torno a un 5%, lo cual es un indicio de potencial morosidad. Y que pueda haber un cierto freno a la concesión de préstamos hipotecarios por miedo a este escenario de morosidad, creo que el crecimiento de precios puede seguir en una línea de crecimiento acorde con el crecimiento de la inflación por varios motivos, ¿no? Primero, porque el crecimiento de la renta disponible de los hogares está siendo bastante alto, está siendo bastante bueno. Hay una tendencia al consumo bastante evidente que se puede respirar en la calle, en los restaurantes, y esto es algo que es palpable, es notorio, ¿no? Segundo, porque vamos a seguir con bajos costes de financiación. Lo que os he explicado antes, al final lo que va a suponer es que ese temor que teníamos de que subieran los tipos de interés, parece que va a haber una estabilidad en esos bajos tipos de interés y, por lo tanto, unos costes de financiación bajos. Y, en tercer lugar, por la atractiva rentabilidad de la vivienda por alquiler. En este sentido, la rentabilidad media en España se sitúa aproximadamente, según diferentes fuentes, al 3,7%. Que alguien dirá, hombre, esto es bajo. Sí, pero es que hay que comparar con inversiones alternativas. Un 3,7 es un 3,3% superior a lo que te da el bono español a 10 años. Y por tanto está por encima de su media histórica. Alguien me podría decir, Vicente, la renta variable da más. Y efectivamente, la renta variable está dando rentabilidades más altas, pero con un riesgo mucho más alto y una volatilidad más alta. Y por lo tanto, esto también hay que ponerlo en la balanza a la hora de valorar el rendimiento de una inversión. Este gap que decíamos, ¿no? este punto de reducción o comparación entre la rentabilidad por alquiler y el precio del bono, también es verdad que no va a durar excesivamente. Primero porque los alquileres van a caer, los precios de la vivienda van a seguir subiendo, por lo que a igual renta sobre una inversión mayor, la rentabilidad decrece
y la rentabilidad del bono a 10 años se va a ver mermada si seguimos con estas tasas de inflación. Como conclusión, que hoy el protagonista, siempre, como ya sabemos, es Luis y no me quiero enrollar y menos en temas de estos que son más densos y más pesados. Puntos a tener en cuenta. La recuperación se encuentra en una situación de anclaje, de solidificación, pero no exenta de riesgos. Segundo punto, yo creo que la actitud y los mensajes tanto de la FED como el Banco Central Europeo, porque la FED, muchas veces hablo de la FED y después alguna persona en privado me dice, oye, Vicens, ¿y a nosotros qué nos importa lo que haga la Autoridad Monetaria Americana? Pues nos importa mucho, porque muchas veces marca el camino de lo que luego va a hacer el Banco Central Europeo que nos va a afectar a nosotros, ¿vale? Por lo tanto, que la actitud y los mensajes que está emitiendo creo que están siendo buenos y no permiten, por ahora, pensar que existe pues, una cierta precipitación. Tercer punto, yo creo que existen síntomas que muestran que el repunte de la inflación es transitorio. Antes lo hemos hablado. Hay algún riesgo, que es lo que hemos mencionado último, que afecta más que nada a la inflación europea, afecta a España, ¿no? Después, porque las valoraciones de los diferentes mercados bursátiles siguen siendo sólidas y con un fuerte atractivo. Y aunque esto pueda parecer a veces como una alternativa que puede perjudicar a la inversión inmobiliaria, ¿no? Porque si más dinero va a los mercados financieros, si más dinero va a la bolsa, menos va al inmobiliario. La inversión bursátil tiene un componente muy positivo desde el punto de vista de la salud, de que la salud de la inversión bursátil marca el ánimo de inversor general. Por lo que esta situación es buena desde el punto de vista anímico para nuestro sector. Si hay ánimo de invertir en un activo tan volátil como es la renta variable, también va a haber ánimo para invertir en el inmobiliario. Luego hay síntomas y datos que me llevan a pensar que el actual ciclo expansivo de la economía y mercados se extenderá un poquito más en el tiempo, ¿no? Porque está habiendo un crecimiento no del todo alto, si comparamos con una situación de normalidad, no comparándonos con el 2020, que es un mal ejercicio para compararnos, pero sí de mucha solidificación. Y a nivel del mercado inmobiliario, a nivel residencial, yo creo que va a seguir fuerte debido a una serie de componentes, en especial, por lo que decíamos, la renta disponible en los hogares, los costes de financiación que seguirán bajos y una rentabilidad por alquiler que, si el gobierno no lo estropea tomando medidas restrictivas al libre mercado, pueden ayudar a que sigamos viendo un buen momento de mercado. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos y os envío un fuerte abrazo. Muy bien, Vicens. Pues muchísimas gracias por este píndola económica que nos das siempre y esta visión económica, macroeconómica que nos das siempre. Gerard, te paso la palabra a ti por si quieres apuntar algo más en este webinar tan importante. Uy, sí, vamos a hablar mucho creo que hemos de hablar mucho más de índice de paro, déficit público, tasas de inflación, endeudamiento, factores de riesgo, precios de materias primas, de energía, variación del PIB, renta variable fija, en fin, nos ha dado una lección este hombre. Este hombre me quita todo el trabajo. Desde que está Vicens, sinceramente voy mucho más relajado en estas presentaciones, que es lo que me gusta, es dar el mensaje institucional. Gracias, Vicens, porque cada intervención tuya es una clase. Muy bien. Per a mi, bon dia a tothom, disculpeu, bon dia a tothom. Presentar estas webinars de análisis de datos es cada vez más un orgullo, un placer y añado una curiosidad. Con el baile de factores que van apareciendo es ya casi el factor es curiosidad. Lo que ha dicho Vicens, que estamos que la recuperación está en situación de anclaje, riesgos flotantes, es con lo que me quedo. Porque ese debate que tú has mencionado, que teníamos, que si la inflación sube al 10, que si no, que si tal, pues nos inquieta. Yo quiero recordar a todo el mundo lo que casi siempre digo, que los pronósticos, las cifras que se presentan siempre aquí, que son reales, recordamos que nosotros trabajamos sobre datos hechos reales, los hacemos nosotros. Es decir, los datos no vienen solos, algunos quizá, pero los fabricamos nosotros. Con lo cual, si nos dan ilusionina, nos dan energía, nos quitan preocupación, seguro que estos pronósticos, como ha dicho muy bien Vicens, dice, hoy tengo creo que mejores noticias que 3 meses atrás y espero que eso se repita de aquí 3 meses.
Oye, de aquí 3 meses has de decir la misma frase, ¿eh? La misma frase. Bien, yo creo que se entiende lo que quiero decir, que es que hemos de pasar ahora a ver los datos. Yo sí quiero decir a los que nos escuchan que para nosotros nos gustará, entenderemos más unas cosas o no, nos gustarán más unos datos o no. Iremos perfilando nuestra propia opinión con lo que vamos escuchando de unos y de otros. Pero los hechos son los hechos. Y si estamos atentos a los hechos, cuando salgamos de aquí más tarde, hasta la próxima, tendremos una seguridad con la que ver el sentido de lo que trabajamos. Es decir, si trabajamos para vender, para alquilar, para hacerlo de una determinada manera, sabremos mejor hacia qué línea estamos yendo, hacia qué línea estamos trabajando con menos resultados o con más resultados. Y esto para mí al final, la mayoría que nos escuchan son agentes inmobiliarios de calle, yo como me gusta decir, y por lo tanto lo mejor de estas intervenciones es que cuando terminen tengan la ilusión de que a pesar de todo lo que estamos pasando desde hace casi año y medio o 2, vamos mejor. Nada más deciros que muchas gracias. Para mí siempre es un placer aprovechar cualquier hueco para mandar un saludo a todos los colegiados y asociados que forman nuestro colectivo. De todo corazón, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerard. Nos vamos a quedar con el optimismo que teníamos de esa economía y nos vamos a quedar con algo que has dicho es, vamos a ver reflejado en números todo esto que hemos hecho durante el último trimestre. Por lo tanto, vamos a dejar a Luis ya, que eres el protagonista de este webinar, para que nos enseñes todo el tema de números y para que nos digas cómo ha resultado todo lo que hemos hecho. Gracias, Ana. Y damos paso a los protagonistas, que son los datos. Es lo que vamos a poder constatar, ¿no? Voy a compartir pantalla, creo que se está viendo la presentación. Y nos adentramos en, como siempre hacemos, estáis viendo perfectamente la cuadrícula con 4 gráficos. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues comenzamos como siempre contextualizando la información, es decir, antes de entrar de lleno a los resultados del mercado, de compraventas, precios, etcétera, una pequeña pincelada, ¿no? En trimestres precedentes, pues los datos COVID, ¿no? La incidencia a 15 días ocupaban la pantalla completa, ¿no? Este trimestre ya están en una esquina, ¿no? Arriba a la izquierda, en una buena posición, pero bueno, ya es un elemento más. Afortunadamente ya es una variable dentro del terreno del juego, pero ya con un papel de otro nivel, ¿no? Siempre me gusta contextualizar, ¿no? Y bueno, a nivel sanitario el tercer trimestre no fue bueno. Es decir, ahora estamos en un entorno, tendemos a olvidar el pasado, pero la incidencia a 15 días de contagios superaron los 1000 casos. Es decir, que no fue un buen trimestre. El pico estuvo a finales de julio y eso tuvo consecuencias en el turismo, en los desplazamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, a nivel sanitario, el tercer trimestre los datos están dentro de un entorno no muy favorable, ¿no? Bien, tenemos variables nuevas que ya nos anticipó Vicent el trimestre pasado, ¿no? La inflación, tipo de interés. Bien, haciendo un gesto a esa nueva situación, he traído abajo a la derecha, tenéis una gráfica que en línea azul tenéis la inflación en Cataluña interanual, que tocó pico en tercer trimestre 3,7%, ahora en octubre ha subido un poquito más todavía. Y bueno, la línea amarilla es el Euribor a 12 meses, los tipos de interés, el interbancario, y luego en gris, que se ve menos, es el tipo del Banco Central Europeo, ¿no? Está últimamente en cero en los últimos años, ¿no? ¿Por qué he traído esto? Por complementar el análisis que estupendamente ha hecho Vicent, donde ya nos ha dicho, bueno, la tendencia ha sido durante los últimos años digamos, fortalecer el crecimiento económico frente a reaccionar frente a los efectos de la inflación, ¿no? Efectivamente, el análisis clásico es, fíjese, la amarilla con azul se encuentran, ¿no? Hasta 2006-2007 pues hubo un crecimiento, una inflación ascendente, subieron los tipos de interés y se corrigió, es decir, había una correlación. 2011 se volvió a hacer lo mismo, pero fíjense últimamente que ahora estamos en una inflación elevada, pero es que en 2017 y 2018 también estuvimos por encima del 3% de inflación y se mantuvo los tipos de interés en el 0% y el Euribor
en signo negativo. ¿Qué quiero decir? Ratificar la posición expuesta por Vicente, es decir, la línea que se viene manteniendo durante los últimos años, estamos hablando de los últimos 5 o 6 años, es fomentar el crecimiento y, por tanto, la reacción, si se produce, será de bajo calibre, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, como siempre, qué es bueno y qué es malo. Es decir, parece que estamos muy cómodos con tipos de interés negativos o muy bajos, con deflación. No es bueno ese escenario. Es decir, que tener cierto grado de inflación y tener cierto grado de nivel de tipos de interés positivos, ligeramente positivos, creo que es el mejor de los escenarios. Es decir, no tenemos que verlo como algo desfavorable. El que sustituyamos la intervención del Banco Central en los mercados como deuda o la moneda por la dinámica del propio mercado, creo que es un escenario positivo. Lo contrario, insisto, no es favorable y es muy difícil salir de un escenario bajo tipo de interés. Japón lleva desde mediados de los años 80 y no lo ha conseguido. Estados Unidos intentó salir hace unos años y tuvo que volver a bajadas de tipo de interés. Entonces, no lo tenemos que percibir como una muy mala noticia, es decir, sino que situarnos en un crecimiento que nos lleve a un escenario ligeramente positivo y entender esta inflación como una inflación coyuntural que dé paso a ligeros niveles de inflación estructural, ligeros, podría ser un escenario especialmente favorable, ¿no? Junto a estos elementos macroeconómicos, bueno, al final vamos a focalizarnos en residencial. A mí me gusta irme siempre a lo clásico, es decir, a la esencia de la dinámica del mercado, ¿no? Y traigo 2 gráficas nuevas, ¿no? Arriba a la derecha tienen ustedes los datos de población, pero presentados de forma distinta, ¿no? Los datos de población se presentan 2 veces al año y lo que he pedido a mi equipo de datos es que me sacasen un gráfico de la evolución del número de habitantes de un año con respecto al anterior. Es decir, observemos cómo llevamos alrededor de 10 años creciendo el número de habitantes en Cataluña. En los últimos 2 o 3 años, pues el crecimiento ha sido menor y ese crecimiento fundamentalmente en el desglose que hago entre extranjeros y nacionales busca fundamentalmente medir un elemento clave, ¿no? Y es que ese crecimiento de habitantes, si es más intenso en demanda de vivienda o no, es decir, el crecimiento que sea vía población extranjera, que es la línea amarilla, que es lo que está ocurriendo, es una población que no nace y se inserta en un hogar, sino que es una población que viene con unas necesidades directas, por tanto, con un uso más intensivo. Y esa situación ahí la tenemos, tiene un impacto que no debemos de olvidar nunca, que en el ámbito residencial estamos hablando de viviendas para cubrir necesidades de las personas, ¿no? Y esto va acompañado con otro dato que tenemos analizado regularmente en los informes, pero en este caso también he querido presentar abajo a la izquierda como diferencia en términos absolutos. Igual que vemos, por ejemplo, que en 2020 crecimos en número de habitantes, en 85.000 en Cataluña, en 45.000 en el segundo trimestre, el tercer trimestre con respecto al año anterior, en el 21, el último dato, 17.000 habitantes. Bueno, pues esto se traslada en la formación de hogares, ¿no? Cómo va aumentando la formación de hogares en Cataluña. El último dato es 2020 con respecto a 2019, 11.000 hogares más, pero bueno, lógicamente tiene una correlación. Entonces eso nos marca la esencia, los elementos básicos, cómo actúan. Y nunca debemos de olvidar esos elementos básicos que intentaré tener incorporados todos los trimestres para tener esa visibilidad, ¿no? de estos aspectos, ¿no? Junto a estos los tradicionales, ¿no? El crecimiento económico, elemento fundamental, ¿no? Pues hemos cerrado ya las estadísticas de 2020, nos dicen que hemos bajado en Cataluña un 11,4%. ¿Y qué ocurre ahora con el 2021? Pues que las previsiones son positivas, pero en la segunda mitad del año ya esas previsiones positivas han tendido a ser, digamos, menos positivas, ¿no? Crecimiento del 3,4%, hay distintos organismos que elaboran previsiones, pero bueno, esto, como bien indicaba Gerard, es algo cambiante, es algo que construimos entre todos y, por tanto, el tener una dinámica favorable en este sentido proactivo de crecimiento económico será importante, pero bueno, en esta senda, ¿no? Y ese crecimiento económico está dando lugar a muy buenos resultados de empleo. Aquí vemos las columnas azules arriba a la derecha, el número de ocupados, cerca de 3,5 millones ya. Estamos cerca de los máximos de los últimos años, no olvidemos, y la tasa de paro, estamos en el 10,92, es decir, muy cerca de los mínimos de los últimos años. Es decir, que el empleo se está recuperando la actividad económica, se está recuperando el empleo, eso traslada capacidad de pago o no. ¿De qué depende los salarios? Bueno, pues fíjese el último dato, tercer trimestre de la estadística de coste salarial, cómo retoma la senda alcista. Después de este periodo de correcciones salariales previos al segundo semestre del 2021, nos volvemos al escenario de crecimiento salarial que teníamos anteriormente al COVID. Por tanto, todos son factores que en definitiva poco a poco van contribuyendo a una dinámica favorable
que vamos a ver si efectivamente se ha trasladado o no en el mercado inmobiliario. Bien, como siempre, lo que intento es pedirles que cojan su móvil, que hagan una foto a este código QR y que me respondan únicamente a 2 preguntas para intentar, los que estamos aquí, tener una visión más o menos de la percepción de mercado de los asistentes, ¿no? Les hago dos preguntas, ¿no? ¿Cómo creen que ha evolucionado el número de compraventas, las clásicas, los que hayan estado en otros webinars? Si en el último trimestre, evolución trimestral, tercer trimestre frente a segundo, hemos crecido más de un 15%, entre un 5 y un 15%, estables en el más menos 5%, corrección del 5 a 15 o hemos descendido más de un 15%. La primera pregunta, insisto, sobre número de compraventas de vivienda en Cataluña. Segunda pregunta, precios. ¿Qué creemos que ocurre con los precios en Cataluña tercer trimestre frente al segundo? Aumento trimestral de más del 5, entre el 2 y el 5, del más menos 2%, entre el menos 2 y el menos 5%, o si ha caído más de un 5%. Pueden ir respondiendo. Yo tengo aquí a mi derecha una gráfica que me va dando las respuestas que van teniendo y ahora les cantaré los resultados para ver cuál es la sensación del mercado, de los operadores de mercado, la respuesta suya, ¿no? Mientras tanto, decirles que vamos a abordar en este webinar el mercado residencial, vivienda. En el informe tienen información de vivienda, de locales, de naves, de garajes y de trasteros. Es decir, hay información más amplia. Aquí, por tema de tiempo, vamos a centrarnos en residencial, ¿no? El foco principal que entiendo que es de la mayoría de ustedes, ¿no? Y luego, además del informe general que tiene todas estas tipologías, hay informes específicos sobre locales, sobre garajes y sobre trasteros. Por lo tanto, ahí pueden tener información más detallada. Mientras tanto, antes de entrar a responder a la primera de las preguntas que ha ocurrido con las compraventas, decirles que el 40% de ustedes piensa que el crecimiento ha sido más de un 15%, el otro 40% que ha estado entre el 5 y el 15%, ahora ha cambiado al 18%, el más menos 5%, el 8% que ha bajado entre un 5 y un 15% y nadie opina que ha bajado más de un 15%. Es decir, nos situamos en la banda optimista del mercado y ahora mismo, pues, entre el 5 y el 15 y más del 15% es más del 80% de las respuestas. En cuanto a precios, también domina la banda ancha. El mayor componente de respuestas, el 60 y pico % de las respuestas piensa que se ha crecido entre un 2 y un 5% trimestralmente, el 8% más de un 5%, un 25% estables en un más menos 2% y únicamente el 8,3% cree que ha bajado entre un 2 y un 5%. Nadie responde un descenso de más del 5%. Ya les adelanto que han estado, como siempre, bastante acertados y que la línea del mercado, pues, es muy optimista en cuanto a resultados de evolución trimestral de número de compraventas, de evolución de mercado y de precios, pues nos encontramos en esa banda, como vamos a ver según los ámbitos, de cierta estabilidad o ligero crecimiento. Vamos a entrar al detalle exacto de dichos datos. Comenzamos, como siempre, con la variable más importante, el número de compraventas y el dato trimestral. Bien, la gráfica lo explica todo. La línea azul es el número de compraventas trimestral, la línea gris es vivienda usada y la línea amarilla es la vivienda nueva. Fíjese la verticalidad, 5 trimestres consecutivos, que nos ha llevado a obtener el mejor resultado trimestral, más de 24.000 viviendas vendidas en Cataluña en el tercer trimestre de 2021, máximo resultado desde el tercer trimestre de 2007. Nos tenemos que ir, repito, tercer trimestre de 2007. El total general ha sido un trimestre extraordinario y que ya viene entre una senda de verticalidad que hemos observando. En vivienda usada, que ha sido, como veremos ahora, las dos han tenido una evolución positiva, ligeramente por debajo del 10%. Pueden verlo ahí en la tabla de evolución trimestral del número de compraventas. Pero en lo que es la vivienda usada, estamos en máximos desde el primer trimestre de 2007. Nos tenemos que ir a este pico de aquí para encontrar una cifra más elevada de la que hemos tenido. Y en vivienda nueva estamos en máximo de los últimos 7 años, también en esos niveles destacados. Por tanto, una dinámica excepcional, más de 24.000 viviendas en Cataluña vendidas en este tercer trimestre, más de 20.000
en vivienda usada y 3.700, algo más de 3.700 en vivienda nueva. Un trimestre claramente excepcional. Si, como siempre, más allá de la coyuntura, intentamos observar lo que es la tendencia, los datos anualizados, ese dato que yo siempre digo que hay que tener muy presente para cuando se da la vuelta nos manda ya mensajes claros de posible cambio de tendencia o no. Bueno, observen nuevamente la verticalidad de los datos anualizados. Cerca de 85.000 compraventas en los últimos 12 meses, 84.517, crecimiento interanual superior al 25%, tanto en general, 26-64%, como en nueva, cerca del 30%, como en vivienda usada, 26%. Estamos en niveles máximos desde el primer trimestre de 2008. Ojo, los últimos 12 meses. Dato anualizado. No solo hemos superado el COVID 2020, es que hemos superado los excelentes resultados de 2018 y 2019, que no olvidemos, como pueden ver en la gráfica, acumulaban desde 2014 crecimientos de 2 dígitos año tras año. Pues nos hemos situado por encima de esos fantásticos resultados. Sin duda, un trimestre estupendo y unos 12 últimos meses, pues realmente máximos de los últimos 13 años. ¿Esto qué nos ha llevado? Pues en términos relativos nos ha llevado a situarnos en más de 11 compraventas por cada 1.000 habitantes. Estamos en niveles nuevamente de actividad inmobiliaria relativa por encima de esos máximos de 2018-2019 de los últimos años y ya pues situándonos en niveles de segundo trimestre de 2008, es decir, de ligero descenso ya del ciclo máximo del pasado. Es decir, yo siempre busco la normalidad, dónde está la racionalidad, dónde está la lógica normal del mercado. Entre 9 y 10 compraventas suele ser lo habitual. Estar en 11 pues supone estar por encima de lo normal, es decir, en una situación de mercado muy favorable, muy proactiva en cuanto a dinámica de evolución de actividad inmobiliaria. Bien, más allá de esa foto global de Cataluña, vamos a ir desglosando geográficamente como venimos haciendo. Comenzamos por el municipio de mayor importancia de Cataluña, Barcelona, en cuanto a número de habitantes, más poblado. Estamos, fíjese nuevamente, 5 trimestres consecutivos, seguimos superándonos, 3.900 compraventas en el último trimestre, crecimiento de 2 dígitos, 10,33% con respecto al anterior. ¿Hemos tenido trimestres mejores? Sí, sin duda. Hemos estado en momentos en los que hemos tenido alguno mejor, 2017, que en Barcelona fue fantástico, la primera mitad del 17, pero bueno, es que estamos en la banda superior de los mejores niveles de los últimos 15 años, es decir, estamos en unas cifras muy destacadas. El dato anualizado supera las 13.000 compraventas, 13.089, aquí lo tienen, y en este caso sí que, a diferencia de los datos de Cataluña, no superamos los datos de 2017 a 2019. Estamos todavía en una gama, en un segmento más bajo. Vamos a ver que en este caso hay importantes diferencias territoriales, ámbitos de mayor y menor actividad. En este caso, en términos interanuales, hemos crecido por encima del 20%, pero todavía globalmente esas 13.000, más de 13.000 compraventas nos sitúa. Aquí tenemos aquí siempre les marco los máximos de 2015, por tener máximos y mínimos recientes, y esos máximos de 15.000, bueno, estamos en esa senda de recuperación. Lo importante siempre con la interanual es la inercia, el seguir creciendo. Yo creo, ya les advertí el trimestre pasado que seguiríamos creciendo y en este caso creo que seguiremos todavía durante 1 o 2 trimestres por lo menos, claramente una senda favorable que nos vaya aproximando a esos niveles máximos de los últimos años. Por tanto, una evolución positiva. Siempre les incorporamos los correspondientes mapas, aquí ya para que ustedes lo puedan percibir tranquilamente en sus despachos de análisis ya territorializado a nivel de distrito censal en cuanto a evolución de compraventas a nivel municipal. Si tomamos ahora los datos de Girona, pues 3/4 de lo mismo, es decir, continuidad en la senda de crecimiento. Hemos tenido 281 compraventas, crecimiento trimestral del 3 y pico %, pero lo importante, nos situamos en la banda más elevada de los últimos años. Tendencia también alcista, cuando vamos a municipios más pequeños, estas velas, ¿no?, lo que muestran es claramente pues, operaciones coyunturales de entrega de obra nueva, pero claramente estamos en ese nivel claramente superior de la banda de actividad inmobiliaria. En los últimos 12 meses, Girona, 1.086 compraventas, crecimiento del 27%, es decir, nivel de actividad también muy favorable, muy destacado. Lleida municipio, una lectura muy parecida, seguimos esa tendencia alcista, entre los 3 mejores resultados desde los
últimos 12-13 años, niveles superiores, 405 compraventas, crecimiento trimestral 12%, últimos 12 meses, más de 1.600 compraventas, crecimiento interanual del 44%, es decir, cifras muy destacadas. Y por último, terminando con las capitales de provincia, Tarragona está en 464 compraventas, segundo mejor resultado desde 2007, por tanto, nuevamente la verticalidad, ligera descenso trimestral, pero con respecto a ese máximo, y en los últimos 12 meses, 1.696 compraventas, crecimiento cercano interanual al 35%. Veamos dónde miremos, pues vemos crecimientos verticales y superando en la mayoría de los casos, en el caso de Barcelona, los niveles alcanzados en 2018, 2019, 2017, ¿no? Por tanto, resultados fantásticos en las 4 capitales de provincia. Y si nos vamos por último a las provincias, por ir cerrando un poco el círculo global, ¿no? Pues observen claramente, es que me ahorra la explicación. Aquí les he puesto a la izquierda las tasas de variación trimestrales e interanuales, las interanuales todas de 2 dígitos, Barcelona provincia 21%, Girona 28%, Lleida 40%, Tarragona 43%, pero es que vean la verticalidad. La gran mayoría o superan los máximos de los últimos años, el 18-19, esos fantásticos años de crecimiento, o en el caso de la provincia de Barcelona se sitúan muy próximos, que es la línea azul, a esos máximos. Estamos ahora, Barcelona provincia, 55.000 compraventas, el máximo primer trimestre del 19, dato anualizado, estamos hablando de 56.000, estamos a 1.000, es decir, que estamos ahí. Por tanto, un escenario de mercado en cuanto a actividad, que la verdad es que da gusto venir y presentar este tipo de resultados. Me toca, después de casi 20 años de presentaciones, presentar todo tipo de escenarios. Los últimos 25 años son los mayores movimientos alcistas y bajistas, y realmente es satisfactorio el ver que estamos en una situación de mercado tan activa, ¿no? Como digo en la introducción del informe, pues normalmente las crisis económicas, las bajadas de PIB, pues han tenido efectos negativos en el mercado inmobiliario, pero aquí se han conjugado los astros y realmente lo que ha habido es un efecto, no negativo, un efecto positivo en la toma de decisiones de las familias con mayor nivel de ahorro histórico, pues estamos que es el foco de la toma de decisiones, como podremos constatar en distintas variables que vamos a ver más adelante, ¿no? Por tanto, bueno, ahí están, ¿no? estos resultados. Bien, si vemos una variable importante, ¿no? Que es el peso de la capital con respecto a la provincia, por intentar ver un aspecto cambiante en el mercado inmobiliario actual, ¿no? Y es el factor localización, la importancia del factor localización. Cuando una persona toma la decisión de comprar una vivienda, tiene 2 elementos. Uno, dónde quiere residir, y por otro lado, cómo quiere que sea esa vivienda, ¿no? Entonces, características físicas en localización son 2 elementos que actúan ahí, ¿no? Lógicamente, las mejores localizaciones suelen ser más caras y a veces cedes en características físicas, ¿no? Y bueno, pues en un mercado que tradicionalmente siempre ha estado el factor localización de la vivienda mandando, ¿no? Pues vemos que va cambiando los pesos, ¿no? Va aumentando las características físicas, queremos viviendas grandes, con más habitaciones, con más espacio exterior. ¿Y eso qué lleva? Pues bueno, pues si tengo un presupuesto rígido, pues el factor localización tiene que estar penalizado. ¿Qué hago? ¿No? Pues mi radio de acción se amplía, ¿no? Yo tengo más flexibilidad a la hora de decidir dónde estoy dispuesto a vivir, ¿no? Los radios de acción de las ciudades, pues bueno, los municipios de los entornos se van ampliando y pueden ser destinos factibles en la toma de decisión de compra, ¿no? ¿Cómo medimos eso? Pues yo lo vengo midiendo tomando esta relación de evolución de las compraventas de la capital con respecto al total de la provincia, ¿no? Y bueno, vemos que la línea general, observen, de las 4, 3 de ellas siguen perdiendo peso relativo, es decir, seguimos teniendo una inercia a mantener más elevado la decisión sobre característica física y somos más flexibles. Por tanto, los municipios de los extrarradios, de los entornos de las grandes ciudades, juegan un papel activo, ¿vale? Son municipios donde claramente la gente está dispuesta a residir, ¿no? Barcelona en los 2 últimos trimestres es la única que ha cambiado y gana cuota, ¿no? Del 23,1% que tocó mínimo de los últimos años del total de compraventas de la provincia, el 23% en Barcelona, ¿no? Ahora ya pasa al 23,78%, pero claro, es que se ha dejado cerca de 10 puntos. Barcelona estaba en niveles del 34% en 2015, ¿no? Entonces, bueno, vamos recuperando, pero sigue siendo en la toma de decisiones del comprador muy flexible el factor localización. El radio de acción sigue siendo amplio en la toma de decisión de dónde queremos residir, ¿no? Y ese dato está ahí claramente presente, ¿no?
Como siempre, bueno, hemos visto las capitales de provincia, hemos visto las provincias, hemos visto Cataluña en su conjunto. Bueno, vamos a intentar ir un poquito más allá. Aquí tienen los datos en la primera tabla a la izquierda de las compraventas de los últimos 12 meses de los municipios más activos en compraventas de Cataluña y su cuota de mercado con respecto al total. Y luego por provincias. Por provincias tienen, pues, arriba a la derecha los municipios de Barcelona, de Girona, de Lleida y de Tarragona. Bueno, lo cual pues se hace una foto de peso relativo de cada uno con respecto a su provincia y cómo están en cuanto a volumen total, ¿no? Pero a mí me gusta ver mejor este dato, ¿no? Decir, oye, vale, tenemos aquí los 20 municipios de mayor número de compraventas en Cataluña, pero en el último año, ¿cómo han evolucionado? Para ver si esto, bueno, está ocurriendo en las capitales. No. Observen cómo la tasa de variación anual, que es la gráfica de la derecha, casi todo está hacia la derecha, ¿eh? Y la gran mayoría está por encima del 20%. Es decir, tenemos una recuperación de actividad prácticamente generalizada. Casi toda la geografía catalana se ha producido una recuperación potente en el último año en cuanto a actividad, en cuanto a número de compraventas. Y si vemos en este siguiente gráfico, que es el que a mí me acaba de encajar todo, ¿no? Donde en el eje horizontal vemos el número de compraventas, cuanto más a la derecha, aquí Barcelona, mayor número de compraventas, Hospitalet, Sabadell, Terrassa, ¿no? Y en el eje vertical vemos la evolución interanual, es decir, quién gana más. Bueno, para empezar vemos que por encima del cero están casi todos. Es decir, casi todo el mundo ha ganado en compraventas, ¿no? Y que por encima del 10%, que ya es un crecimiento de 2 dígitos, están casi todos. Y por encima del 20%, pues la gran mayoría. Es decir, vemos que la recuperación ha sido intensa, generalizada y con niveles realmente importantes. ¿Ganan más las capitales frente a...? Bueno, pues ahí podemos ir viendo, ¿no? Estamos hablando de los municipios más poblados. Yo creo que hay otros municipios mucho más pequeños que no están aquí por problema de espacio, que también han tenido una recuperación intensa, sobre todo de los entornos de los municipios más poblados, ¿no? Bien, ¿cómo es esa vivienda? Hemos visto el número de compraventas, datos muy buenos. ¿Cómo son esas viviendas? Bueno, empezamos a desglosar. Primero, nuevas frente a usadas. Aquí pocos cambios. Cerca del 85% del total de compraventas, línea gris, son viviendas usadas, y la vivienda nueva pues está en torno al 15%. Últimos años teníamos cierto grado de recuperación de la vivienda nueva, pero bueno, le dedicaremos un espacio y unos gráficos nuevos a la vivienda nueva, porque lo merece por aspectos relevantes, ¿no? Y bueno, posiblemente tengamos una falta de recorrido, una falta de producto de vivienda nueva, por la complejidad que ya tiene y la que se le va a venir, ¿no? Cierto grado de agotamiento también de producto, que hace que tengamos ese claro liderazgo del 85%, pero digamos que el recorrido alcista de vivienda nueva pues esté limitado, ¿no? Claro, en un mercado creciente, ser el 15% de algo que cada vez es más grande es cada vez más. Es decir, que efectivamente en volumen estamos, pero con esos niveles relativos relativamente estancados, ¿no? La vivienda protegida, pesos menos del 1%, un peso muy, muy residual, ¿no? Bien, esa vivienda, además, que es nueva usada, ¿cómo es en cuanto a pisos frente a vivienda unifamiliar? Bueno, otro de los aspectos destacados y con alguna novedad que les voy a comentar ahora que les traemos a los datos, ¿no? Hemos obtenido, una vez más del 20% de compraventa de vivienda unifamiliar, el 20,81%, por debajo del 80% de pisos. Este es el tercer mejor resultado de la serie histórica. Es decir, seguimos consolidando más de un 20%. Es decir, claramente esa modalidad de vivienda se ajusta perfectamente a las preferencias del demandante actual. Vivienda de mayor superficie, interior y exterior, más zonas abiertas, sigue presente. Y eso que puede estar produciendo un cierto grado de falta de producto. Y yendo a ese producto, lo que hemos hecho es explotar una de las bases de datos que tenemos con mi equipo de datos, que es los datos de catastro. ¿Bien? Y les he pedido, oye, mira, una foto de cuánta vivienda unifamiliar en el total del censo de vivienda existe en cada municipio. En el informe creo que les hemos incorporado 10-12 municipios de Cataluña con el censo. Y en la presentación que tienen aquí, esta tabla de la izquierda les muestra el peso de vivienda unifamiliar en las 4 capitales. Fíjese, Barcelona tiene solo un 3,3% de vivienda unifamiliar. Tarragona un 7,7%, Lleida un 9,9% y Girona un 8,7%. Hay municipios con más del 20% de vivienda unifamiliar. Es decir, si esa modalidad es una modalidad preferida, claro, la limitación de segmento de producto, por ejemplo, la ciudad de Barcelona le penaliza a la hora de que tenga un recorrido menos potente que municipios del entorno de Barcelona que sí que tengan un mayor porcentaje de vivienda unifamiliar. Bien, por tanto, este tipo de situaciones, que repito, el informe tienen en torno a una docena, si quieren para
próximos trimestres podemos incorporar. Tenemos ya la explotación de toda la base de datos de Catastro, por tanto, tema de antigüedades, tal. Iremos trayéndoles novedades, como siempre hacemos a los informes. Y este es un dato muy importante porque te muestra la foto de quién tiene potencial de recorrido alcista por el factor tipología del bien inmueble. Bien, sin duda se sigue demandando vivienda de gran superficie. ¿Quién compra? Bueno, persona física, persona jurídica. Hubo épocas en las que decían, no, es que los fondos de inversión están comprando, ¿no? Claro, aquí teníamos periodos en los que había movimientos corporativos de compra de inmuebles, de la banca, etcétera, etcétera, sociedades en torno a la banca, y nos marcaba una actividad engañosa. Picos que hay en 2011, 12, 13, no son situaciones reales de mercado. ¿Por qué? Porque eran operaciones corporativas, es decir, momentos en los que teníamos más de un 30% de compraventas de vivienda, ojo, era personas jurídicas, ¿no? Bueno, ahora estamos en unos niveles próximos a los máximos, cerca del 90% son personas físicas, en torno a un 10%, algo más de un 10% es personas jurídicas. Eso nos da unos fundamentales más sólidos, es decir, el crecimiento del mercado es como consecuencia de la demanda natural que tienen las familias, de esa percepción que tienen de necesidad de cambio de vivienda, ¿no? Por tanto, buen resultado. Seguimos con los resultados y ya nos adentramos en el segundo gran mundo, ¿no? Número de compraventas, precios, ¿no? ¿Qué ocurre con los precios? Bueno, los precios vamos a observar un fenómeno curioso porque veníamos observando, siempre les digo, las columnas son los precios en términos absolutos, que me oirán hablar muy poco de ellos, de euros metro cuadrado, y sí de tasas de variación, que es la línea, ¿no? La línea, fíjese, se va aproximando al cero eje de la derecha y veíamos esa Cataluña, ese conjunto, ¿no? Esa proximidad al cero, ¿no? ¿Qué ocurrió el último trimestre? Si cogemos el total de vivienda, cerca del máximo de los últimos años, columna azul, ¿vale? Crecimiento trimestral de 0,66 e interanual de 0,35. Observa un dato muy importante, que se va a repetir en muchas zonas. Crecimiento trimestral más intenso que lo interanual. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza que estamos viendo en la demanda está corrigiendo esa inercia natural que podía haber hacia una ligera corrección de precios. Y esa fuerza se trasladará a consecución de tasas interanuales ligeramente más elevadas. Veníamos observando esa inercia desfavorable, digamos, o hacia un terreno ligeramente negativo, que ojo, yo siempre digo que es bueno y que es malo. Igual que hablaba de tipo de interés e inflación, y decía que es bueno una pequeña inflación y es bueno una ligeras tipos de interés positivos, lo bueno es mantenerse en niveles interanuales en torno al más menos 3% de vivienda. Lo malo es altos crecimientos porque expulsamos potenciales demandantes, y lo malo es ajustes muy importantes porque demandantes que tienen interés en comprar se esperan para tener precios más bajos. Lo que da seguridad al mercado, comprador y vendedor, es estar ahí, en torno al cero o ligeros crecimientos. Ahí estamos. Es una situación muy óptima de mercado. La usada, porque este es un dato que siempre les digo que está contaminado por la vivienda nueva. La vivienda nueva hay que aislarla. ¿Por qué? Porque la vivienda nueva, ese acuerdo de compraventa hace 2 o 3 años, ¿no? La vivienda usada sí que es el sensor correcto del precio de mercado reciente, de lo que está la gente dispuesta a pagar. Ahí vemos tasa de crecimiento trimestral en usada del 1,08 y la interanual 0,82. Nuevamente, se iba a ir hacia abajo, hacia un ligero terreno negativo, y ha sido la fortaleza del último trimestre de la demanda, o de los 2 últimos trimestres, la que está empujando a sostener niveles de precios. Ahora sí vamos a ver diferencias importantes a nivel territorial que conviene que desglosemos, pero Cataluña nos da esa foto, ¿no? Como siempre, vamos a hacer una visión muy analítica, ¿no? Vamos desglosando. Primero, pisos. ¿Qué pasa con pisos? Muy parecido. Si tenemos un 85%, perdón, un 80%, 20%, algo más de 20 unifamiliar, 80 pisos, bueno, pues el núcleo básico es pisos. Pisos nos da, si vamos a la usada, que es la clave, ¿no? Como los pisos usados, crecimiento trimestral del 1,06 e interanual del 0,47, lo que les decía. Parecía la línea azul ahí en torno al cero, se iba a corregir, pero la fortaleza del último trimestre ha mantenido ligeramente positivo, ¿no? Ahí estamos en esa cierta estabilidad de precios. En el caso de pisos, si desglosamos pisos según superficie, fíjese, las tasas, todos están, en términos absolutos, la vivienda está en niveles con ligeros crecimientos, pero en niveles máximos de los últimos años, en precio por metro cuadrado, ¿no? Si quitamos la de menos de 40 porque son muy pocas y es muy aleatorio el dato, fíjense que el mejor comportamiento trimestral interanual es para los pisos más grandes.
la fuerza de la demanda hace que tengan un comportamiento mejor de mercado. Igual que si tú tienes más vivienda unifamiliar, que tienes un recorrido más fácil hacia una operación cerrada en el mercado, los pisos más grandes ocurre exactamente lo mismo, se buscan, como veremos ahora, pisos de mayor superficie y por tanto tienen mayor presión desde la demanda y por tanto un comportamiento más positivo en lo que son los precios. De hecho, si pasamos a la vivienda unifamiliar, vivienda adosada y vivienda aislada, fíjense que efectivamente con el COVID la línea amarilla, que es la interanual, aquí tenemos la vivienda adosada y abajo a la derecha la vivienda aislada, la verticalidad es clara, ¿no? De hecho, las interanuales ya no están en el 1, están en el 5,81, 4,41, vivienda adosada, vivienda aislada. Y las trimestrales, pues el 1,50 y el 2,33. Es decir, la intensidad de la demanda marca un comportamiento más favorable en la evolución del precio. Por tanto, son elementos que lógicamente están sujetados por la fortaleza de la demanda. Vamos al desglose territorial porque aquí tenemos datos que nos interesa observar. Me está tapando aquí, voy a intentar recuperar este dato, vuelvo aquí a modificar un poquito porque el de Barcelona municipio me lo está tapando un poquito. Bueno, vamos a formato presentación nuevamente y ahora me lo carga, perfecto. Es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjense, Barcelona nos muestra, municipio, una corrección de precio, ligera corrección, menos 0,8, menos 0,23. Ya saben que cualquier interanual, el más menos 3%, le doy esa situación de equilibrio, ¿no? Pero fíjense, si cogemos la interanual, la evolución, fíjense, la línea amarilla está ahí en torno al 0. Llevamos unos 2 años y pico, 3, de cierta estabilidad de precios. Yo cuando empecé a colaborar con las participaciones de informes de mercado inmobiliario de Cataluña, siempre dije que si alguien tenía cierto grado de riesgo de tener un comportamiento más desfavorable en la evolución del precio de Barcelona municipio. ¿Pero por qué? Por algo muy natural. Si se van a las gráficas anteriores, difícilmente encontrarán niveles de crecimiento de precio interanual en Cataluña y en la mayoría de las zonas superiores al 5% desde 2013. En 2014 empieza a recuperarse el precio y el comportamiento ha sido muy racional en el sentido de que hemos estado entre el 0 y el 5% interanual. Únicamente, tuvimos un par de momentos en 2018 y 2019 donde estuvimos en el 7% en Cataluña, ¿no? Y en mayoría de los municipios. Pero por encima del 10%, Barcelona. Barcelona hasta 2017, fíjese que tuvo niveles de crecimiento que llegó a aproximarse al 15% en términos interanuales. Tuvo un recorrido alcista más intenso. Y esto siempre ocurre. Es decir, las zonas en las que, recuerden la verticalidad de 2003 a 2007, ¿no? Perdón que voy a beber un poquito de agua. Esas verticalidades en crecimiento de precios es la que te asume tener un riesgo de correcciones más intensas, ¿no? En Barcelona lo que se ha materializado es una cierta estabilidad de precios, ¿vale? Pero que si alguien tiene un recorrido a un comportamiento más desfavorable es la ciudad, porque ha tenido unos recorridos más intensos en cuanto a evolución desfavorable, evolución favorable, es decir, se llegó a situar en niveles por debajo de 2006, pero no muy alejado, es decir, con una evolución muy favorable. Barcelona provincia, fíjese la tabla, mantiene esos niveles globales que veíamos de Cataluña, evolución del 0,3% trimestral, 0,43% en términos interanuales, ligeros ascensos de precio. Tienen los informes para las 4 capitales de provincia, la presentación de los mapas a nivel de distritos censales, con la foto, pues bueno, como ya saben, en Barcelona, pues ese núcleo central más caro y cuanto más hacia el interior, mayores precios por metro cuadrado, ¿no? Bueno, pueden verlo con detenimiento tranquilamente, ¿no? Si cogemos el resto de capitales de provincia, la foto es muy similar, es decir, las variaciones, aquí a la izquierda les he puesto las variaciones, en el informe lo tienen detallado con sus gráficos específicos para cada uno de los municipios, pero observen que casi todos se sitúan en esa banda superior de los últimos años, nos pueden mostrar ligeros ascensos, ligeros descensos, bueno, pero en esos niveles máximos de los últimos años. Bien, por tanto, una cierta grado de estabilidad hacia un componente ligeramente positivo en cuanto a la evolución de precios, ¿no? Si vamos más allá de las capitales, cogemos los 20 municipios con mayor número de compraventas y vemos su evolución de precios, aquí vemos los precios en términos absolutos a la izquierda y a la derecha la evolución interanual. ¿Qué es lo importante? Pues observar cómo la práctica totalidad se sitúa en la banda hacia la derecha, es decir, que el comportamiento favorable de precios
se ha producido en la gran mayoría de los municipios de Cataluña. Y esto podemos ver dónde más, dónde menos, pero bueno, básicamente que el comportamiento favorable del precio ha sido con carácter más o menos global. Si buscamos otras fuentes, ¿no? Hemos estado trabajando con datos de registradores, son datos de escritura, datos públicos, por tanto son datos que entiendo que muestran el mercado, solventes, pero oye, vamos a ver otras visiones del mercado, ¿no? Datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, datos de tasación y datos del Instituto Nacional de Estadística. Son dos fuentes distintas y que lamentablemente publican con mayor retardo que Colegio de Registradores, por tanto el último dato que tenemos segundo trimestre, pero bueno, ya nos muestran en esas gráficas de evolución que tengo costumbre de traer, pues la evolución. Bueno, pues la percepción del tasador, el segundo trimestre, crecimiento trimestral del 1,23 en Cataluña, 2,73 interanual, incluso más alta de la que mostramos con registradores. Es la línea que tiene en amarilla, es decir, recuperación después del periodo COVID, digamos, más intenso. La percepción del tasador es favorable en cuanto a evolución de precio. Y el INE, que trabaja con datos de escritura, pues si cogemos la vivienda usada, que es el mejor sensor, crecimiento trimestral del 2,60%. Fíjese la fortaleza trimestral, sobre todo los dos cuando saquen trimestre, también el tercero también verán notable fortaleza, y la interanual del 2,94. Es decir, miremos por donde miremos, vemos una fortaleza en cuanto a la evolución del precio, ¿no? Desde el punto de vista de cierre de operaciones o percepción del tasador. Bien, pasamos a continuación dejamos el precio por metro cuadrado y vamos al precio por vivienda. El precio por vivienda viene afectado por dos magnitudes, el precio por metro cuadrado y la superficie. Estamos hablando de importe total. ¿Cuál es mi importe total? Los metros que compro, ya que precio por metro. El precio ya hemos visto que tiene una componente ligeramente ascendente, ¿no? Pero claro, ahora veremos enseguida la superficie. La superficie, veremos que estamos demandando viviendas de gran superficie o de mayor superficie. Por lo tanto, si está subiendo un poquito el precio por metro cuadrado y la superficie está subiendo más, el importe por vivienda claramente tiene que ser mayor. Entonces, el importe por vivienda está teniendo un crecimiento más intenso o claramente más intenso que el precio por metro cuadrado. Cerca de 210.000 euros de precio medio por vivienda en Cataluña, crecimiento trimestral 1,23, interanual 3,56, y observen cómo claramente la línea amarilla, que es la evolución de las tasas interanuales, han estado siempre ahí ligeramente por debajo de los últimos años del 5%, pero con una constante de crecimiento. Compramos viviendas más grandes, mayor importe, por tanto, tenemos esa presión alcista. Todavía muy por debajo de ciclos alcistas anteriores, pero con una evolución intensa en cuanto al crecimiento. Estamos en máximos precio por vivienda desde 2011. Si vamos desglosando geográficamente, comenzamos con Barcelona municipio. En este caso la presión alcista es menor, tiene un precio medio superior a 360.000 euros, crecimiento trimestral 0,50%, interanual 2,5%. Aquí fíjese que la presión alcista es más baja, las interanuales están más moderadas porque el precio por metro cuadrado también ha tenido una menor intensidad y la superficie, podemos ganar en superficie, pero ojo, estamos en 4.000 y pico euros metro cuadrado, lo que nos cuesta en Barcelona municipio, y la vivienda de mayor superficie y sobre todo unifamiliar, pues solo tenemos un 3% del total del censo de vivienda de Barcelona, por tanto nos tenemos que ir a otros sitios. La presión alcista de importe total viene limitado y la capacidad de pago, lógicamente. Entonces, observen que hay entre esos 350 a 360.000 de precio medio nos venimos moviendo los últimos 3 años en la ciudad de Barcelona. La provincia de Barcelona está ligeramente por encima de 240.000 euros y con una presión alcista ligeramente superior, 0,90 trimestral, 3,50 interanual, porque tiene un comportamiento algo más favorable y ahí sí que podemos encontrar viviendas de algo más de superficie. Si queremos ver en la ciudad de Barcelona por distrito, donde se compran las viviendas más caras, por encima de 600.000 euros de media y por debajo de 200.000 de media, pues bueno, aquí podemos ver cómo se configura esos importes medios por distrito censal, que lo tienen para las 4 capitales de provincia en el informe. Aquí tenemos las 4 capitales ya agrupadas. Tenemos en todos los casos un comportamiento muy parecido, al margen de las correcciones o aumentos trimestrales. Fíjense que todas ellas desde 2011 más o menos se encuentran en máximos. Bien, en todas ellas ha habido una verticalidad en cuanto al impacto de una evolución positiva de precios
y de superficie comprada. Por tanto, estamos en esos niveles máximos de los últimos años, con una evolución alcista en precio por vivienda, que luego veremos se traslada también a una evolución alcista de endeudamiento por vivienda, ¿no? Precisamente hablando de ese factor que incide en el importe por vivienda, la superficie. Estamos en máximos. Fíjense que la línea azul es la vivienda nueva libre. Estamos en el segundo mayor resultado de la serie histórica, 102 metros de superficie media. Y fíjense claramente con el COVID primer trimestre, aquí lo tenemos 2020, a partir de aquí la verticalidad. El impacto psicológico, el teletrabajo, todo lo que quieran ustedes comentar y que ya hemos hecho referencia en otros trimestres, pues está teniendo impacto. Pero si nos vamos a la usada, estamos en el máximo histórico, es la línea gris, esos 94 metros de superficie media de vivienda transmitida en Cataluña en el último trimestre en vivienda usada, es 94,47, es el máximo de la serie histórica. Claramente seguimos con un perfil de demandante que busca vivienda de mayor superficie. Si cogemos los pisos, quitamos la vivienda unifamiliar, adosada, aislada, los pisos, y miramos por tramos de superficie, segundo mayor resultado de la serie histórica, cerca del 40% de las compras de pisos tienen más de 80 metros cuadrados. ¿Quién pierde? El resto de agrupaciones. Bien, por tanto, seguimos en ese perfil de mayor facilidad de ventas si tenemos vivienda unifamiliar, adosada, aislada, vivienda de mayor superficie, porque el comprador está buscando ese tipo de producto, teniendo más flexibilidad a la hora de decidir dónde comprar. Bien, nacionalidad del comprador. Bueno, aquí hay una lucha entre los datos trimestrales e interanuales. En la gráfica tienen lo interanual y aquí ven la línea amarilla, como Cataluña pues, ha ido perdiendo peso relativo, menos del 11% del total de compras del tercer trimestre, perdón, de los últimos 12 meses, al cierre del tercer trimestre, son de vivienda comprada por extranjeros. Sin embargo, el dato trimestral ha mejorado, el 11,03%. A pesar de que la situación sanitaria que hemos visto al principio no fue buena en el tercer trimestre, ese pico julio, ¿no? Eso, llevó a que tuviésemos un aprovechamiento menor del que podríamos haber tenido, ¿no? Claro, está el comprador extranjero, residente y no residente, entonces, bueno, ahí afecta fundamentalmente al no residente, pero la lectura que podemos hacer es que estamos yendo muy bien en número de compraventas, ¿no? Con una pérdida por el efecto sanitario del comprador extranjero, es decir, en la medida que recuperemos situación sanitaria, ese factor se va a añadir como componente positivo. Es decir, que un elemento desfavorable interno podría ser compensado con elementos favorables externos. Es decir, que estamos muy bien en compraventas, en volumen de actividad, con un comportamiento desfavorable de la demanda extranjera, ¿no? Tienen el desglose de nacionalidades en el informe, datos destacados. Pues el conjunto de España, por primera vez desde que elaboró esta estadística, británicos no son el líder. En Cataluña, franceses siempre han sido los que han liderado. Alemanes han pasado a ocupar la posición número 1 en España. En Cataluña, bueno, ¿qué está pasando? En Cataluña, pues, ¿quién está bajando pesos? Franceses han bajado pesos, han bajado el 20% desde hace mucho tiempo. Chinos están bajando. Rusos, bueno, británicos, claramente, ¿no? Belgas. Lo digo a la hora de, pues, si estamos en un municipio y queremos proyectar mi acción de marketing hacia ciertas nacionalidades, ¿quién está teniendo crecimiento? Pues bueno, pues ahí están italianos, están marroquíes, están alemanes con un comportamiento muy favorable. Este gráfico pueden ustedes ver qué nacionalidades son las que están teniendo ese papel más activo o menos activo en la evolución de la demanda extranjera, ¿no? Y por provincias, pues bueno, como siempre, Girona el resultado más destacado y, por supuesto, lógicamente, el más afectado por la situación sanitaria, ¿no? De este tercer trimestre y la falta de movilidad internacional, ¿no? A pesar de eso, un 21% de compra de vivienda por extranjeros en los últimos 12 meses. Tarragona un 11,16%, más de un 9% Lleida y más de un 8% en el caso de Barcelona. Pero, insisto, la lectura es que estamos con volúmenes muy importantes a pesar de este mal resultado de demanda extranjera o mal resultado relativo con respecto al pasado y que sin duda creo que en el futuro podemos recuperar en la medida que la situación sanitaria se recupere y lógicamente tengamos una evolución económica favorable de esos países, ¿no? Periodo medio de posesión,
las viviendas que se venden, su propietario de media cerca de 20 años, máximo histórico 19 años, claramente un perfil de vendedor que tiene como usuario la vivienda o que la tiene desde largo plazo, vía alquiler, es decir, que no tenemos un componente especulativo de compraventa de corto plazo como tuvimos en el pasado, ¿no? Con periodos medios de posesión de la vivienda inferiores al periodo medio de posesión de un coche. Entonces, ahora el mercado es muchísimo más racional. Y entramos en la parte de obra nueva. Aquí hemos traído cosas nuevas, ¿no? Que les voy a comentar ahora, ¿no? Por un lado, el análisis clásico que venimos realizando, ¿no? La comparación entre el flujo, es decir, lo que se vende nueva, vivienda nueva, cerca de 14.000 compraventas en los últimos 12 meses en Cataluña, y lo que vamos a lanzar al mercado, los visados de obra nueva, 11.500 visados, ¿no? Estamos en la ratio de 0,84, estamos un 16, lanzando al mercado vivienda nueva un 16% por debajo de lo que el mercado está absorbiendo. Esto nos puede llegar a mostrar o a obtener una cierta falta de producto de obra nueva y que a su vez eso genere, igual que en el mercado de alquiler, ciertas tensiones en el comportamiento del precio de vivienda nueva, acentuado por factores, como veremos ahora, de la estructura de costes del sector de la construcción. Por tanto, desde el punto de vista de política de vivienda por parte de los municipios, este es un aspecto que convendría tenerse en cuenta en la medida que existe una oportunidad en el ámbito de la vivienda nueva, porque es el único que puede hacer una vivienda acorde con las exigencias hoy en día del demandante, ya no solo en superficie, ya no solo en zona interior, metros interiores y exteriores, sino factores como del coste de la vida útil, es decir, coste de mantenimiento, factores de eficiencia energética, factores medioambientales, todo ese tipo de componentes cada vez con un peso mayor en la toma de decisiones, pues son factores que claramente juegan a favor de la vivienda nueva y que sin embargo, pues bueno, estamos viendo cierto grado de agotamiento de producto y que puede afectar a que exista esa situación. Todo ello agravado por factores que hemos incorporado en el informe, siempre atentos a cualquier aspecto que pueda ocurrir en el mercado, de costes de construcción. Los costes, fíjese la verticalidad, los costes mano de obra más materiales, crecimiento del 10% en el último, 10,7% en el último año, materiales más de un 15%, mano de obra cerca del 4%. En el informe tienen ustedes unos 12 materiales más importantes en el sector de construcción, crecimientos muy, muy intensos en determinados materiales. Y ojo, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, el ciclo de proceso productivo del sector de la construcción es muy difícil para el sector inmobiliario. Estamos hablando de 2-3 años, ¿no? Claro, el promotor inmobiliario tiene que cerrar un precio en el momento inicial, incluso en la precomercialización para cerrar el crédito promotor, ¿no? Y claro, cerrar un precio teniendo o estando afectado por una evolución cambiante de los precios de materia prima, claro, el que hoy en día pueda replantearse el inicio de la promoción y pueda intentar cerrar con el constructor unos precios, el constructor hacia atrás, con los proveedores de materiales, con los que generan esos materiales, bueno, el dar seguridad a todo el ciclo, pues bien, pero el que ya tenga en marcha esa construcción y se encuentre con esta estructura de costes cuando él ya ha cerrado unos precios, pues puede poner en riesgo incluso determinados volúmenes de producción de vivienda que, acentuado por esa intensidad de la demanda, pues claramente puede afectar al comportamiento de precios. Sin duda, es un elemento que hay que seguir, ¿no? Y aquí también hemos incorporado un guiño, ¿no? A Gerard, ¿no? La primera vez que nos conocimos, pues recuerdo en Valencia, pues en su intervención que hablaba del consumo de cemento. Efectivamente, es un indicador adelantado, ¿no? Del buen o mal comportamiento futuro del mercado. Y bueno, él, cuando hizo esa referencia, tenía toda la razón porque estamos teniendo una evolución favorable después de un mal periodo, ¿no? Y claro, pues se ratificó luego un ciclo favorable. Claro, el consumo de cemento, aquí tiene el consumo en toneladas a nivel trimestral, interanual, para el caso de Cataluña, afecta no solo al ámbito residencial de vivienda, sino también a cualquier sector, incluso la obra civil, lógicamente, ¿no? Pero es un indicador que, bueno, vamos a dejarlo ya de forma estable en las presentaciones y en los informes para ver que efectivamente desde ese lado tenemos una evolución positiva, ¿no? Y también hemos incorporado desgloses informativos adicionales en el lado de la oferta de la vivienda. La oferta, bueno, estamos trabajando intensamente con el colegio y la asociación en el trabajo de la base de datos de oferta, ¿no? Y bueno, los datos de oferta nos da la percepción de la oferta del vendedor, ¿no? Pero bueno, nos puede adelantar hacia dónde se puede dirigir el mercado, ¿no? Y sobre todo en la evolución de precios creo que puede tener
un impacto más o menos significativo. ¿Por qué? Pues porque hemos visto una evolución más o menos neutra favorable en precios. Pero es importante ver cómo está percibiendo esa situación el vendedor, ¿no? Y el vendedor, bueno, los datos de oferta, aquí hemos quitado el gráfico de Cataluña y hemos desglosado para las 4 provincias. Fíjese que estamos en máximos de los últimos años en precio de oferta, con algún tipo de corrección trimestral muy leve, pero bueno, en esos niveles, ¿no? Barcelona es la que muestra ese comportamiento más de tener una cierta propensión más ágil, ¿no? A una cierta corrección. Ahora veremos, porque hay diferencias territoriales más o menos importantes. Y bueno, tienen esa situación global, ¿no? del mercado, que claramente no hay una inercia hacia una corrección generalizada de precios, y lo que me permite, digamos, ser optimista, ¿no? En la evolución de precios, pero moderadamente optimista. Es decir, yo no creo que vayamos a pasar a unos escenarios de intensos crecimientos de precios a pesar de esa fortaleza de demanda, y creo que es muy bueno para el mercado, ¿no? Y fíjense, aquí, al margen de los datos provinciales, hemos querido pintarles las 4 capitales y detenerme fundamentalmente en el caso de Barcelona, porque de todas ellas, la que tiene un mayor grado de propensión a ser más flexible en cuanto a evolución de precios, porque también ha tenido unos niveles más intensos, fíjese, crecimientos en el precio de oferta interanual que llegó a superar el 20%, el 21 y pico por ciento, es Barcelona. Pero es que esta es una situación natural. Aquellas zonas que tienen más intensidad, fíjese, por el 20%, o esos crecimientos intensos son Barcelona y Girona, son las que luego tienen mayor grado de afección a deshacer posiciones de precios a unos niveles de corrección. Pero claro, es que fíjese, estamos en esos niveles cercanos a esos máximos históricos, es decir, que es natural esta situación. Por tanto, vemos que se traslada luego esto al mercado. Fíjese que Barcelona es la que nos daba ese comportamiento, digamos, más neutro frente a otros con un comportamiento más positivo. Pero el mercado está dispuesto a asumir esa cierta flexibilidad en precios, porque en su momento ha tenido recorridos alcistas muy evidentes, ¿no? Frente a otras zonas donde tenemos esa situación favorable mucho más planita y que, por tanto, el comportamiento también es más estable, ¿no? Por tanto, es la oferta es muy cambiante, no es el mercado, pero bueno, el anticiparnos hacia ver cómo percibe la oferta el mercado nos puede ayudar, ¿no? También desde el punto de vista ya no de la venta, el precio de venta, ¿no? Desde el lado de oferta, sino también del alquiler. El alquiler, pues bueno, aquí vemos, en el caso, nuevamente, tenemos los resultados de Cataluña, cerca de 13,5 euros metro cuadrado mes, pero el caso de Barcelona, pues venía mostrando una corrección más o menos intensa en precios, de tener unos niveles en los que llegamos a cercanos a los 16 euros metro cuadrado mes, a bajar a menos de 14. Los 4 últimos meses, estos son datos mensualizados, pues ya han mostrado un cierto grado de recuperación. Pero bueno, es que en el precio de oferta, en el precio de alquiler, los máximos históricos no están en 2006, es que son los últimos años. Por tanto, cierto grado de corrección resulta incluso sano desde el punto de vista del mercado, ¿no? Lógicamente, como muy bien decía Vicena al principio, pues bueno, se trata de que esto no se estropee, es decir, que la política de vivienda en el ámbito del alquiler vaya hacia generación de incentivos, hacia asegurar la situación al arrendador, que haya un cierto equilibrio de derechos y obligaciones, por lo tanto, a ensanchar el mercado, a tener un mayor volumen de oferta, porque si no, si estrechamos el mercado, las tensiones en precios, como ya hemos visto, pues seguirán produciéndose. Claro, pasar de 10 a 16 euros metro cuadrado mes, pues hombre, es algo que no es fácilmente asumible, ¿no? Bien, en el mercado del alquiler tenemos aquí también los datos a nivel de municipio, de los 4 grandes municipios, y volvemos a observar exactamente lo mismo. Las mayores o menores intensidades alcistas en unos municipios frente a otros y, por tanto, el mayor grado de corrección o no. El caso de Barcelona, que es el más sensible a esa evolución, pues también ese proceso de cierta recuperación que se está produciendo durante los últimos 4 meses, pero después de haber alcanzado niveles especialmente altos, ¿no? Bueno, hemos querido incorporar esos desgloses geográficos en el informe para que tenga una visión más completa. Por último, más o menos de forma ágil, ya cerrar con la parte de mercado hipotecario. En cuanto a actividad, pues estamos con un mercado hipotecario muy activo, que está respondiendo bien a las necesidades de crédito. Estamos en 62.000 hipotecas sobre vivienda en los últimos 12 meses, dato cerrado a agosto, en los datos mensualizados.
incremento interanual del 12%, por tanto, máximos desde 2011 en número de hipotecas, por tanto, muy buenos resultados. Y esto, pues bueno, es de agradecer porque realmente esos requerimientos estamos en niveles máximos de tasa de ahorro, pero el que consigamos que aquellas personas que requieren crédito tengan una respuesta favorable desde el sector financiero, pues es algo que sin duda pues, anima a una evolución positiva del mercado inmobiliario. Y esa respuesta positiva se está produciendo tanto en concesión, en número de hipotecas como en volumen. Más de 10.000 millones de crédito hipotecario concedido en los últimos 12 meses en Cataluña, con una evolución también muy paralela, muy positiva, tanto, repito, en número de hipotecas como en volumen concedido. Y esto manteniendo relativamente estable este dato amarillo que nos muestra el porcentaje de compraventas con financiación hipotecaria. Incluso en el último trimestre hemos bajado, estamos en cerca del 74%. ¿Qué quiere decir? Pues que el 26% de las compraventas se hace sin financiación hipotecaria, es decir, sin hipoteca. Estamos con unos niveles más o menos elevados, pero es que ha sido así prácticamente desde 2013. Es decir, hemos configurado un ciclo favorable en el mercado inmobiliario sin apalancamiento financiero, en la medida en que prácticamente de forma estable 1 de cada 4 compras se han hecho sin hipoteca. Por lo tanto, eso traslada claramente una visión de seguridad a la hora de afrontar el destino de los recursos propios por parte de la familia. Es decir, tener otras alternativas y muy bien traído, Vicent, la parte de rentabilidad del alquiler, con las rentabilidades más o menos atractivas, que 0,3, estamos 3 puntos más, ¿no? Y además estamos en 10 veces la rentabilidad de la deuda de 10 años, ¿no? Entonces, sin duda, eso está teniendo un componente proactivo desde el punto de vista de la seguridad, con los mayores niveles de ahorros, que el foco en la toma de decisiones de dónde destinar esos recursos esté la vivienda, sin duda es algo muy positivo para la evolución del mercado. E insisto, todo ello sin apalancamiento. Fíjense, por ejemplo, este dato muy importante de endeudamiento por metro cuadrado. Es que estamos en Cataluña, último trimestre, 1.723, último año 1.700, bien, pero tuvimos mínimos de 1.200, vale, hemos aumentado 500 euros, bien, respecto a esos mínimos, pero es que llegamos a máximos de 2.600, es decir, que de 900 euros, estamos 900 euros por debajo de esos máximos, es decir, que hemos crecido año tras año en compraventas, pero con unos niveles muy asumibles de deuda hipotecaria. Nada que ver con el anterior ciclo alcista. Y en endeudamiento no por metro cuadrado, sino por vivienda, ahí el crecimiento ha sido más intenso. Estamos en más de 162.000 euros de hipoteca media en términos trimestrales. Tuvimos mínimos de 112.000, también tuvimos máximos de 185, perdón. Nos hemos aproximado un poquito más, que por el empuje de la superficie, ¿vale? Hemos comprado viviendas más grandes, mayor importe, por lo tanto, mayor endeudamiento por vivienda, pero aún así muy por debajo de los máximos del pasado. Todo esto, si aumentamos el precio el importe por vivienda comprado, que es la línea amarilla, y el endeudamiento por vivienda, que es la línea azul, ese cociente, que es el loan to value, la relación entre la deuda con respecto al precio de compra, que es la línea gris, se mantiene más o menos estable. Estamos en un 76,25. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda media, más o menos un 25%, un 24%, son recursos propios. O sea, acudo a la compra pidiendo un préstamo por el 76% de lo que pago, por tanto tengo ahorrado un 24% más un 10 o 12% de gastos en los que tengo que incurrir, de IVA si es nueva, transmisiones patrimoniales, notario, registro, etc. Es decir, que estamos acudiendo al mercado con bastante volumen de recursos propios. Por tanto, un mercado inmobiliario y mercado hipotecario en crecimiento, pero con un crecimiento muy sano. Todo ello acompañado de unos tipos de interés en mínimos históricos. Hemos alcanzado un nuevo mínimo histórico y si desglosamos entre fijo y variable, este trimestre el fijo se ha mantenido estable y el variable pues ha marcado un nuevo mínimo histórico. Estamos a expensas de lo que ocurra con la inflación, la toma de decisiones de tipo de interés, que hemos visto que en las últimas, a pesar de la inflación, las últimas decisiones, los últimos años, no ha sido proactiva a modificar la política de tipo de interés. Esperemos que sea coyuntural, pero si se produjese, bueno, estamos en niveles históricamente, hemos estado en niveles de en torno a 5 y pico por cien, en 2009, en 2012, 13, pues 4 y pico por cien. Si nos vamos hacia
un punto por encima, bueno, son niveles muy asumibles históricamente, pues bajos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que de momento, este trimestre seguimos en nuevos mínimos históricos. Ese interés por parte de las entidades financieras en conceder crédito, en ser competitivos porque son los productos más interesantes para su estructura de balance. Bueno, la conjura de los astros nos está favoreciendo y bueno, está teniendo un impacto positivo por todos lados en lo que es el ámbito inmobiliario, ¿no? Y esa hipoteca, además, en su gran mayoría hipoteca tipo fijo, seguimos más de un 60% de las hipotecas son a tipo fijo y ya llevamos unos cuantos años, con lo cual, ante cualquier incidencia de tipo de interés, la cartera que ya existe, pues no estaría afectada en cuanto a una modificación de tipos. La de tipo variable sí, pero la de tipo fijo, que ya no tiene nada que ver esa cartera de los últimos años con la histórica, que estuvo por menos de un 5% de hipoteca tipo fijo, pues bueno, el impacto, sin duda, del tipo de interés en la cartera existente será relativamente moderado si se produjese. Plazos de contratación, 25 años, ligeramente por encima, ligeros crecimientos de plazo. ¿Y esto qué está produciendo? Pues la accesibilidad, variables fundamentales, la cuota hipotecaria mensual media y el porcentaje respecto al salario. Estabilidad, de hecho, en el último trimestre, ligero crecimiento. Estamos en una cuota hipotecaria mensual media de 686 euros en Cataluña. El último trimestre ha bajado, el último año ha bajado. Fíjese la relativa estabilidad o ligera tendencia descendente. En caso de Cataluña, en línea azul, bien, tuvimos cuotas hipotecarias mínimas históricas en el 16 de 595 euros, ¿vale? Pero es que llegamos a estar por encima de los 1.000 euros, ¿bien? Es decir, hemos crecido, pero con unos niveles de cuota media muy asumibles, muy razonables. Y si comparamos con el mercado de alquiler, bueno, busca un alquiler por menos de 700 euros. Es decir, claramente, si tenemos nivel de ahorro o tenemos una capacidad de que nos financien, la decisión de compra es la que está sobre la mesa en todo aquel que puede comprar o que puede acceder al crédito, ¿no? Y esa cuota hipotecaria con respecto al salario medio personal, no familiar, personal, estamos en el 33,31%. No destine más de un tercio de su renta al pago de la vivienda, pues estamos ahí, ¿no? E incluso el último trimestre, el último año, descendiendo un punto porcentual. Bien, tuvimos mínimos del 29,47, es decir, 3 puntos porcentuales por debajo de la situación actual, es que tuvimos máximos del 55%. Estamos 22 puntos porcentuales por debajo de esa locura del pasado, ¿no? Es decir, un mercado muy racional que nos da una solidez de cara a las perspectivas de corto y medio plazo. Y a pesar de eso, monitorizamos cualquier elemento de dificultad financiera que se produzca por parte de las familias, ¿no? Tenemos aquí, para terminar, el primer documento que entra al registro cuando hay un impago, ¿no? Las certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca. Seguimos cerca de mínimos históricos. Último trimestre, 684 certificaciones. Último año, 3.800. Es decir, en los niveles próximos a mínimos. Fíjese qué diferencia con el pasado. Por tanto, en principio todo bajo control. Y la dación en pago, que es un fenómeno jurídico muy posterior a la certificación, pues también en una situación de mínimos históricos, 117 en el último trimestre, 536 para el conjunto de Cataluña en el último año. Bien, con todo esto, pues por cerrar, unos resultados muy favorables, muy positivos y con unas perspectivas, por lo menos a medio y corto plazo, positivos. Lógicamente, con esta presentación intentamos mostrar esa lectura, pero también, sobre todo, que ustedes, cualquier mensaje que tengan de datos, enseguida lo encajen en su cuadro de mando y sepan tener una lectura adecuada. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Como siempre, ha sido un placer escuchar todos estos datos. Yo me voy a quedar con 4 ideas que hemos dicho hoy. La primera es que tenemos una situación económica esperanzadora. Tenemos una recuperación consolidada después de lo que sería el tema COVID y eso es un punto muy importante. Tenemos un mercado inmobiliario bueno, estable, que está funcionando bien, pero además con otros datos como nos pueden dar, que puede ser el tema hipotecario, en el cual vemos que el endeudamiento es correcto, no estamos ante burbujas que podíamos tener en otros tiempos. Los precios los tenemos relativamente contenidos, con ligeros aumentos, pero contenidos. Por lo tanto, esas cosas que nos asustan a veces de las burbujas inmobiliarias parece que no estamos en esa situación. Sí que tenemos que tener un punto de atención en lo que sería la obra nueva,
que entendemos que hay un déficit de obra nueva por la demanda que estamos teniendo y además agravado con problemas que vamos a tener ahora con temas de suministros de materiales, de costes de mano de obra y por lo tanto hay que poner un punto de atención en todo lo que sería obra nueva. Por lo tanto, no sé si Luis, ¿quieres añadir algo más de este resumen o básicamente es lo que hemos dicho? Perfectamente explicado. Muy bien, pues entonces yo solo me queda recordaros, como siempre, que este informe es para digerirlo. Esto que hacemos aquí es una presentación de 1 hora, horita y media, ¿vale? Pero que ahora el trabajo es coger el informe, analizarlo bien, aprovecharlo para ayudarle y dar esta información a vuestros clientes, posicionaros como realmente expertos en el sector inmobiliario, que para eso es para lo que hacemos todos estos informes, para que vosotros tengáis muchísima información y os posicionéis como grandes expertos delante de vuestros clientes. Os recordamos que este informe lo tenéis a vuestra disposición en la plataforma API. Si tenéis alguna duda de cómo acceder, sabéis que nos podéis llamar porque siempre os diremos cómo acceder a este informe y, igual que a este, a todos los anteriores. Sin alargarme muchísimo más, gracias Luis, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y a partir de ahora seguimos haciendo para construir datos tan buenos como estos para el próximo trimestre. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 3 meses. Un saludo.